Episodio 53. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. La infancia es una etapa habitualmente asociada con felicidad, inocencia y ausencia de preocupaciones o malestar. Sin embargo, esto no es así para muchas niñas. Existe una realidad que hasta hace no mucho había sido tajantemente silenciada. Hablo de las infancias trans. Pero ¿cómo se vive y cómo se debe manejar? Bueno, pues para responder a esas preguntas tenemos una invitada que nos va a enseñar muchísimo, así que vamos a comenzar. Los niños y las niñas trans son aquellos que experimentan disforia de género, es decir, sienten una identidad de género que difiere del sexo que se les ha asignado al nacer. A lo largo de toda la historia, los seres humanos han siempre adjudicado el sexo a cada persona en función de los genitales que posee al nacer. Así, los individuos son clasificados siguiendo un sistema binario y rígido. Sin embargo, parece que el sexo no viene determinado exclusivamente por las gónadas, los genitales y los cromosomas. En este sentido, nuestro cerebro también tiene un papel esencial, ya que las investigaciones han permitido comprobar que este es un órgano sexuado. Además, parece que sorprendentemente el cerebro impone su valor sobre todos los demás órganos. Así, si el cerebro es masculino, el individuo será hombre aunque sus genitales sean femeninos. De igual forma, si el cerebro es femenino, la persona se identificará como mujer aunque tenga pene. Por tanto, parece que el sistema de clasificación basado en los genitales no se ajusta a la diversidad sexual que existe en las personas, pues son muchas que han vivido asumiendo un sexo impuesto que no se amolda a su sentir. Hola, ¿qué tal, Oscar? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Fernanda Pardo. Me identifico con el pronombre ella. Soy una mujer cisgénero heterosexual. Cisgénero heterosexual. Qué raro que haya una persona cisgénero y heterosexual aquí, ¿no? ¿Por qué una mujer cisgénero heterosexual está en este espacio, no? Y bueno, yo soy la orgullosa mamá de una chica trans de 13 años y gracias a ella es que estoy aquí, estoy inmersa en este mundo diverso, ¿no? ¿Cómo es que tú percibes cómo comienza toda esta vivencia? Nuestra historia empezó hace unos 7 años aproximadamente. Yo creo que antes porque en casa percibimos, notamos que los comportamientos que esperas tener, lo que nos han enseñado, ¿no? Todo claro. Esto que nos han de alguna forma subliminalmente enseñado de cómo debe de ser una persona que se le asigna el sexo masculino al nacer, ¿no? Qué tipo de comportamientos debe tener y caemos ahí en estos estereotipos absurdos y binarios de tiene que ser azul o tiene que ser rosa, ¿no? Y correcto. Nosotros en casa notamos que nuestra chiquita en ese entonces de unos 2,5, 3 años como que no estaba encajando, ¿no? Como que no era lo que se supone que debe de ser o lo que te enseñan o lo que esperas, ¿va? Uh-huh. Es importante que te comente que como familia eso no nos causaba ningún problema, la verdad. Era como, ok, así es, uh-huh. Adelante. Sin embargo, el mundo en el que te rodea sí,
sí le genera problema. Y en algún momento nos mandaron llamar del preescolar en el que estaba ella, porque precisamente pues ella tomaba los roles femeninos en los juegos que hacían, porque le gustaba disfrazarse de princesa, porque chocaba mucho con sus compañeros del género masculino, ¿no? Y yo creo también eso, digo, más adelante lo supimos, pero en ese momento yo creo que a las familias como que les hacía ruido. Entonces, pues un poco a presión del preescolar es que decidimos buscar ayuda psicológica. Y cuando nos presentamos a esta primera cita, les comentamos, oye, esto está pasando, es lo que nosotros vemos, creemos que tenemos un hijo homosexual, no tenemos ningún problema al respecto, más bien nos gustaría que nos ayudaran, nos dieran herramientas para enfrentar a la sociedad, para saber cómo manejar este tema. Claro. Y en ese momento la psicóloga que nos atendió, que dicho sea de paso es muy reconocida en el país, nos dijo que por supuesto que no era una cuestión de orientación, porque nuestra hija era muy pequeña para que estuviéramos hablando de su orientación, que podía ser una etapa y lo que tú quieras y mandes. También es importante que te diga que realmente no habíamos escuchado mucho sobre identidad de género. Nos damos cuenta que nos hace falta mucha información, mucha educación. Lamentablemente, cuando tú hablas de educación sexual, parece que todo se remite a con quién vas a tener una relación sexual y cómo evitar un embarazo. Claro. Y si bien te va, cómo cuidarte de no contraer alguna enfermedad venérea, ¿de acuerdo? Pero no pasa de ahí. Y nuestra sexualidad debería ser muy importante que pudiéramos hablar de todos de todo lo que comprende, ¿no? Entonces, no quiero extenderme mucho en esto, pero la verdad es que fue muy desgastante, no resolvimos nada, ni siquiera no estaba por un tema de orientación, pero nadie nos supo explicar de la identidad, y lo que mi hija era una molestia para su entorno, ¿no? Claro. Porque en algún punto pues dejamos la terapia porque pues no era necesaria la terapia, y quizá pasaron 1 año o 2 y otra vez nos volvieron a hablar de la escuela. Oye, es que se lleva muy mal, oye, es que pues se viste de princesa, oye, es que, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, sí, totalmente, ¿no? Inclusive ya más adelante, ya digamos cuando ya mi hija pues pudo como verbalizar todas las experiencias, pues es que sí era una niña muy agresiva porque se defendía del bullying que estaba sufriendo, ¿no? Ya sabes, todos los apelativos y cosas horribles que lo pudieron haber hecho en ese momento, y usaba su nombre legal que tenía en ese momento femenino, o sea, recibía muchas agresiones. Claro. Entonces, ella más o menos a los 7 años es cuando ya lo dice tal cual. Es que yo soy una niña. Ustedes no ven que yo soy una niña. Y en ese momento fue como que lo que necesitábamos que nos dijera. O sea, estábamos viendo cosas, no estábamos entendiendo qué estaba pasando, no estábamos viendo a un niño amanerado, como se le dice, estábamos viendo a una niña, 100%. Una niña que a la primera oportunidad se enredaba en toallas y sábanas, se ponía camiseta en la cabeza para aparentar cabello largo. O sea, tú estabas viendo una niña todo el tiempo, en sus juegos, en su expresión, en su forma de conducirse por este camino, ¿no? Entonces, en ese momento fue, bueno, ¿y cómo? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos puede orientar o qué pasa? Y buscando mucho en internet, encontré una familia mexicana, había encontrado información de otros países. Y a mí realmente me interesaba vivir bueno, cómo se vivía en México, qué pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces encontramos una familia y pudimos platicar con ellos, nos abrieron los brazos de una forma increíble y era muy impactante platicar con ellos. Se cuenta que estábamos oyendo, ellos nos contaban y estábamos oyendo la misma historia, ¿no? Uh-huh. Entonces nos quedó muy claro lo que era.
fuimos a ver a un sexólogo, que es la persona realmente con la que puedes hablar de estos temas, porque no tendría que ver un psicólogo, ahora lo entendemos perfectamente bien. Y nos dijo, bueno, pues hay que darle su espacio y que se viva y que veamos realmente, ¿no?, cómo son las cosas. Y la verdad es que era el pequeño empujón que ella necesitaba para desarrollarse de una manera impactante. Cambió su carácter, o sea, de ser a lo mejor una niña como tímida, como apocada, introvertida, no sonreía, a liberarse totalmente y a vivir feliz y a sonreír y ser líder. Entonces, esto nos llevó a mi esposo y a mí, amén de muchas cosas que nos pasaron en el camino, porque a lo mejor suena como, sí, ya fue súper fácil. No lo fue. Pero este camino nos llevó a decir, oye, nosotros queremos que la gente sepa que la infancia trans existe, ¿no? Y queremos ser un apoyo a esas familias que, como nosotros, no tienen información, no saben a quién voltear y que en algún momento sientes que eres a la única persona que le pasa en este mundo. Crees que no hay nadie más y realmente somos una comunidad inmensa. Más allá de hablar en sí de las personas trans, lo que está pasando ahorita con la infancia es, somos muchísimas las familias, ¿no? Entonces, a raíz de esta experiencia de nosotros es que decidimos abrir el espacio de Transinfancia y poder tender una mano, ¿no? Y apoyarnos como familias. Sí, claro. Muchas gracias por la historia. Considero que sí es llega a ser hasta impactante. Como hace, 7 años, 8 años, o sea, estábamos en esa carencia de información, en esa austeridad, ¿sabes? Donde estaba invisibilizado por completo la vivencia trans. No tengo bien claro desde hace cuánto estas famosas terapias apenas penalizaron, creo, ¿no? Ya no se pueden hacer. Así es. Bueno, o sea, ¿tú consideras que tú y tu esposo no tuvieron temas porque tenían educación previamente del tema o porque simplemente por amor a su hija? Yo creo que se juntaron varias cosas. Yo me considero una persona afortunada en la forma en la que yo fui educada. Mi esposo y yo coincidimos en que en nuestra casa, en nuestro hogar de nacimiento, nunca escuchamos que se hablara mal de la comunidad. Claro. Eso en el caso de mi esposo. En mi caso, mis papás tenían amigos de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que yo lo vi como natural, sin que me explicaran tampoco, ¿no? O sea, hay cosas que yo creo que muchos aprendemos sin que te expliquen exactamente, lo ves y lo ves con una naturalidad. Yo te quiero compartir algo muy personal. Yo tuve muchos amigos gays. A mí me tocó los 80s, toda esta época del VIH, y lamentablemente me tocó que fallecieran algunos de mis amigos. Y esto que te voy a platicar para mí fue muy fuerte, porque en algún momento, platicando con una de mis amistades, estaba muy preocupado porque qué iba a pasar con sus cosas, porque no podía dejarle sus cosas a su pareja. Qué horror. Entonces, cuando él lo platicaba, yo no entendía, ¿por qué no puedes dejar que tú no tienes la libertad de hacer un testamento, decir, ¿sabes? No puedo porque no es nadie para la ley. Para a lo mejor para las personas fuera de mi círculo, esta persona no representa a nadie, mi familia no está de acuerdo. Y cuando lo explicó, fue la primera vez. Yo era una persona muy joven, estaré yo en mis 20s, y fue la primera vez que yo me di cuenta de mis privilegios, ¿no? De ser una persona a la cual sí se le respetan, y lo entrecomillo, sus derechos, porque al final ese es un derecho. Y esa experiencia me movió mucho. Entonces, cuando me pasa esto como persona, sí
debo de decirte que entre mi esposo y yo en ningún momento hubo una situación de yo estoy de acuerdo y yo no, y yo sí, yo no, tú pienso para la derecha, yo pienso para la izquierda. O sea, los dos lo entendimos y no tuvimos un tema y como dices tú, y por el amor hacia nuestra hija fue, vamos con todo. Porque también entendimos que a nuestra hija la amábamos, que no teníamos nada que aceptar, teníamos mucho que aprender, mucho que entender y que esa personita pues era la personita que nosotros deseamos desde el primer momento, ¿no? Desde el momento que supe que estaba embarazada, ambos deseábamos tener a esta niña. Claro. Entonces, lo único que cambió pues fue el empaque, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, creo que eso que mencionas es un ejercicio que le hace falta a mucha gente que no vive, que no empatiza, que no se pone un instante en el justo. Nos quitan un derecho y eso, por eso la protesta. O sea, la protesta jamás ha sido por un tema de ser aceptados por la iglesia. O sea, es simplemente reclamar los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Y que lo hemos vivido en carne propia, porque lo vivimos a través de nuestra hija, ¿no? En el momento en que ella empieza a vivirse con la identidad con la que ella se autopercibe, pues su acta de nacimiento, que es la llave de tus derechos, en ese instante te los cierra a todos, porque entonces ya no hay una concordancia entre su apariencia física, porque realmente es como transicionan las infancias, ¿no? O sea, hace una transición social. No es más que la apariencia física, dependiendo, ¿no? Si se dejan el pelo largo, se lo cortan, si se ponen un vestido o un pantalón. Esa es toda la transición que hay en una infancia. Pero al no haber una concordancia con tu acta de nacimiento, con la llave de tus derechos, en ese instante se perdieron todos. Y empieza una lucha terrible, la que como padres tenemos que enfrentar. Y sí te digo como padres porque al final tú das la cara por tus hijos. O sea, si a esto le aunamos que vivimos en un mundo adultocentrista donde ellos no tienen ni voz ni voto, pues solo tú eres quien tiene que sacar la cara. Claro, totalmente de acuerdo. Pues afortunadamente para tu hija, pues ustedes pudieron crecer en este entorno, ¿sabes? En este entorno sin prejuicios, porque como bien dices, quizá hay cosas que no nos enseñan. Entonces, que el hecho de que ustedes hayan crecido sin una opinión ni positiva ni negativa, creo que es justo el ejemplo de cómo deberíamos crecer todos para evitar este tipo de sufrimiento. O sea, que una vivencia tengas que sufrirla simplemente por estarla viviendo sin haberla elegido es algo sumamente indignante. Sí, claro. La familia es entonces la que los empieza a informar, que los empieza a apoyar y actualmente... ¿Por qué tú consideras que es importante hablar de las infancias trans? Porque creo que es muy importante darle esta visibilidad. Creo que es muy importante que la gente entienda que todos somos diversos, ¿sí? Y que debe de haber una apertura hacia cómo se sienten las infancias, ¿no? Fíjate que justo estábamos hablando hace un momento de cuánto tiempo ha pasado y hablabas de las terapias de conversión de hace cuánto tiempo. Ahorita no lo tengo en claro la fecha, pero tiene realmente muy poco. O sea, yo ya estaba en este camino cuando empezó a despenalizarse desde la Ciudad de México y así se ha ido a varios estados, ¿no? Y realmente yo he visto un cambio muy importante en cuanto a cómo está la gente informada, en cuanto a cómo están viviendo las infancias, porque los papás ya tienen una mayor apertura y hay información. Digo, lamentablemente todavía vemos casos donde pues el papá, el varón, es el que entiende menos, a veces abandona, a veces no necesariamente es que abandone, es que no estaba presente, ¿no? Pero yo te voy a contar dos cosas, como cuando pasa esta situación con mi hija, pues la escuela en la que estaba fue así como el sorpresón, ¿no? O sea, ¿de qué no estás hablando? La gente no sabía, nadie entendía. Sin embargo, era el secreto a voces de, sí, nos habíamos dado cuenta. O sea, te digo, todo el mundo pensaba que estaba viendo a un niño homosexual, ¿no? Pero en estos años... En esa misma escuela en particular, porque pues es en la que, digamos, todavía
tengo algún contacto. Ha habido 7 casos más. Ser niña, niño, no viceversa, no binario, de diferentes grados escolares. Entonces, no es que mi hija lo haya hecho, no quiero poner eso. Simplemente la apertura que hay, el que empiezas a escuchar, en que empiezas a ver que y no solo estemos hablando de infancias trans, bueno, es el paraguas y comprende a todos, pero ya he escuchado que ya hay muchos chiquitos no binarios, están como en ese espectro, ¿no? Y así como te estoy contando eso, es en cuántos más espacios estás oyendo alrededor que hay y que conocen niños, ¿no? Ahora en la pandemia fueron muchísimas las familias que se acercaron, porque yo creo que porque vieron a sus hijos, y vieron me refiero a mirarlos, a convivirlos, porque a veces en la sinergia del día a día, córrele para acá, córrele para allá, que la clase, que la tarea, que sube, que baja, que voy por ti, que voy al trabajo, no. Y de pronto nos encerraron, creo que muchas personas reconectamos con tu familia, cuando empezaste a lo mejor escuchar conversaciones de tus hijos y dices, mira, piensa de esta manera. O sea, creo que pasó algo muy, muy interesante en esta pandemia. En muchos aspectos. También entiendo que creó otros problemas, pero me parece, hablando específicamente de lo que nosotros hacemos y cómo nos llegaron muchas llamadas pidiendo, no sé nada, pero ayúdame. Me está diciendo que es trans, pero ¿cómo le ayudo? ¿Sabes? Ese tipo de llamadas que me parecieron increíbles y que se dieron en la pandemia. Sí, claro, que es este acercamiento que, como dices, o sea, con las rutinas quizá no le prestas atención, o muchas veces creo que también el salir de casa pueden ser personas refugiadas en el trabajo, porque también pasa que los papás no lo quieren ver y no lo quieren aceptar y ponen en duda la identidad de género, cuando todos sabemos, espero que la gente que nos esté escuchando ya tenga claro después de todos los episodios que llevamos, que la identidad de género no es algo que se cuestiona, no es algo que madura, no es algo que está confundido o confundida, es algo que simplemente lo tienes y cuando te haces consciente, esa es tu identidad y punto, no hay más. Correcto. Entonces sí, creo que la pandemia, como bien dices, nos trajo quizá otros problemas a nivel país, financieramente, pero creo que fue este punto en el que las familias o las personas tuvimos que sanar cosas, unirte, y pues me da mucho gusto que ustedes puedan estar apoyando a su hija, porque aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué rol juegan las familias en la lucha de derechos trans? No, bueno, son importantísimo. Realmente yo creo que se han logrado muchas cosas hablando de la infancia trans, hablando de lo que sucedió en la Ciudad de México, de que ya se permite a los menores de 12 años poder hacer su cambio, ¿no? Eso definitivamente fue una lucha que hicimos, y ahora sí que digo hicimos porque realmente nosotros fuimos parte de esas familias que nos fuimos a manifestar en frente al Congreso de la Ciudad de México, que tratamos de hablar con los diputados, que inclusive demandamos al registro civil para lograr que hubiera esa modificación, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, y muchos de estos pasos que se están logrando, te repito, específicamente en infancias trans, es que vienen los papás, las mamás empujando. ¿Cuáles crees tú que son las principales dificultades para las familias? Pues mira, en primer lugar, ¿cómo vas a manejar tu entorno interno? ¿No? Como te decía, a lo mejor puede ser que haya uno de los padres que no esté apoyando, padre, madre que no esté apoyando, ya desde ahí viene una dificultad, ¿no? La familia inmediata, tu círculo, ¿no? Independientemente de eso, afuera del círculo, pues es una lucha del día a día, ¿no? Es el de ir a la escuela y decir, tengo una hija, un hijo, una hija trans y necesita estas adecuaciones, que no estás pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Lo que estás pidiendo es que se le permita hacer uso del baño y del uniforme de acuerdo a su identidad autopercibida,
y que te digan que no porque el papelito dice otra cosa, y como el papelito dice otra cosa, pues hay que respetar el reglamento. Entonces no les permiten que les dejen crecer el cabello o tengan que usar el uniforme de acuerdo al género que ya su acta de nacimiento, ¿no? A veces creo que los casos de éxito que se han tenido tienen más que ver con la buena voluntad de la persona que está en una dirección y un poco también de los papás que nos estamos capacitando y nos estamos, lo que hablamos hace un momento de los derechos. Uh-huh. Es que es bien importante que sepas que tienes derechos y como los tienes, exigirlos y tienes que plantarte. Entonces, ha sido muy importante que como padres recibamos esa capacitación y sepamos que tenemos el derecho a exigir y que no estamos pidiendo nada fuera de la ley. Si no estás informado, es muy fácil que te prohíban cosas, ¿no? O que te bloqueen para hacerte las cosas. A veces son unas muy sencillas como, oye, pues por favor, este es el nombre que eligió, llámale de esa forma. Quizá todos los papeles que sean oficiales van a salir con el nombre legal, mientras tú no hayas podido hacer el cambio, que también no es una situación fácil, pero mientras, pues por favor dile ese nombre, o por lo menos dile de los apellidos. Mira, algo que sería ideal, a mí ahorita lo que me gustaría tratar de trabajar y de mejorar sería un protocolo con la SEP en ese sentido de, oye, si llega una familia, ¿qué más te da apoyar esa familia? ¿Qué más te da permitirles que usen el uniforme, el baño, que a lo mejor le llamen por su apellido? ¿Por qué los forman? O sea, dejen ya de formarlos en niños y niñas. ¿Por qué no los forman en una fila por estaturas? Todos revueltos. ¿Cuál es la importancia de hacer estas separaciones? Claro, totalmente. Fíjate que eso es un punto que yo hace algunos episodios compartí, que sin ser una persona trans me afectó mucho, ¿sabes? O sea, el hecho de separar niños y niñas para las actividades físicas, a mí no sabes qué miedo era ir ese día a la escuela porque sabía que iba a estar con todos los hombres que me molestaban, ¿sabes? Cuando yo consideraba que mientras el niño pues estuviera en el entorno donde tuviera que desarrollar las habilidades, aprender lo que tuviera que aprender, pues es en el entorno que se sienta más cómodo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, totalmente. ¿Y cómo ha sido esa lucha? Porque entonces entiendo que ustedes están involucrados totalmente en Transinfancia. Que por cierto, ¿Transinfancia es una fundación? No, somos un grupo, realmente. Somos un grupo. Mira, empezamos con una página de Facebook uh-huh. donde queríamos postear, o bueno, pues seguimos posteando información sobre infancia positiva, ¿sí? Porque también vivir con esa estadística de que las mujeres trans su vida son 35 años es terrible, es muy fuerte como padres, ¿no? Entonces claro. Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar ese pensamiento. Hace poco me preguntaban que si había alguna película que tratara el tema trans que pudiera yo recomendar. Y digo, es que la verdad es que no me gustan las películas que he visto. No, todas son tristes, exacto. Uh-huh. Les dan un enfoque triste, un enfoque de problema con la familia. Y no claro. Es así, de verdad que no es así. Entonces, la idea de nosotros era que si alguien tecleaba, ¿no?, en internet, cayera en nuestra página y viera y se sintiera con la confianza de precisamente contactarnos. Entonces, somos un colectivo. Empezamos así y ahora pues formamos parte de una red muy grande de familias de la República Mexicana y yo de manera personal trabajo ya en nuestros grupos internacionales. Wow, qué increíble. Muchas felicidades porque creo que un porcentaje muy, muy, muy pequeño de padres como que toman tan en serio la situación de sus hijos, ¿sabes? Que es una situación que les incumbe del todo y a muchos todavía les termina resultando súper ajena esa vivencia, ¿sabes? Cuando tú bien mencionaste, ¿cómo voy a dejar a mi hija a la deriva si yo misma la traje al mundo? Entonces se me hace algo muy hermoso y muy lindo que literal como... Bueno, quiero entender que quizá por esa responsabilidad que sienten es que están buscando abrirle o hacerle el camino un poco más fácil, acompañarla al menos, ¿no?
Y mira, algo muy bonito. Gracias, muchas gracias. Tengo fe en todos estos años que tenemos en este camino, pues hemos visto, no sé, veo que en las universidades ya hay grupos, ¿no? Estudiantiles de la diversidad, eso me parece muy, muy, muy padre, ¿no? Ya hay muchos espacios educativos y a lo mejor te hablo de esta parte educativa porque pues es la que me toca, es que voy al parejo con ella, quizá de pronto vamos viendo hacia adelante y luego damos unos pasos atrás porque pues vamos creciendo de acuerdo a las necesidades que ella va teniendo, ¿no? Que veas que ya hay ofertas laborales en ciertos espacios, que ya hay algunas empresas aliadas, no solo las que se cuelgan de pronto de Pride, ¿verdad? Claro. Pero sí hemos visto un cambio positivo, ¿no? Y como te digo, veo ahora familias, no me gusta la palabra, pero empoderadas, o sea, con fuerza, con ganas de plantarse y eso está padrísimo. Y de eso se trata, ¿no? O sea, de acompañarles y de abrirles el camino y al final que tengan una vida lo mejor posible. Y lo mejor posible me refiero no por su condición trans, sino porque uno no puede asegurarle la vida a nadie. Uno como padre quieres que tus hijos tengan la mejor vida posible a tus, ahora sí que a tus posibilidades económicas, a tus posibilidades de cualquier tipo, ¿no? No sabes qué va a pasar. A eso me refiero. O sea, fíjate que mi hija, nosotros no somos visibles, ¿no? O sea, sí hablamos y damos muchos testimonios y participamos, somos realmente muy activos, pero no somos visibles. Y no somos visibles porque ella siempre ha sido desde muy chiquita, es que a mí me choca que me digan que soy una niña trans, porque yo soy una niña. La etiqueta. No me etiqueten. Uh-huh. Y lo que su padre y yo decidimos es que íbamos a respetarla. El día de mañana, que a lo mejor, y claro, también conforme ella ha ido creciendo, ella sabe perfecto lo que hacen sus papás. Y después nos escucha y ve, y hemos visto cómo conforme ha ido creciendo se ha ido involucrando, pero siempre como un pasito atrás, como atrás de la puerta, vamos a ponerlo así, ¿no? Ella decida salir y contar su historia, ahí vamos a estar. Pero mientras ella no quiera, nosotros vamos a respetar. Creo que justo a eso te comentaba al inicio, porque yo soy parte, o sea, yo pienso igual que ella, ¿sabes? El tema de adherir esas etiquetas, o sea, como parte de la causa del colectivo que fue oprimido tanto tiempo, entiendo, pero tampoco me gustan las etiquetas, ¿no? Entiendo que las tenemos que usar, tienen que nombrar, porque justo no existían ni las palabras para nombrar las vivencias. Entonces, por ese punto entiendo que tienen que existir, pero me choca también un poco tener que decir soy mujer trans, soy tal, porque ahí ya das pie a muchísimos prejuicios en cuanto a la genitalidad, en cuanto a otros temas que son de muchísima ignorancia y que es donde están más arraigadas esas ideas tan transfóbicas, ¿sabes? Sí, 100%. O sea, creo que lo ideal sería que viviésemos en un mundo donde nos importamos como personas. Exacto. Sin más, ¿no? Hace poco también me cuestionaban esta parte de, bueno, a lo mejor tú estás a favor porque te pasó esta situación. Le decía, no, y les conté esto que te había compartido de mis amistades, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de ese momento abogué más por la causa. Claro. No sabía lo que me deparaba la vida en ese momento, ¿no? Claro. Pero al final creo que es como deberíamos hacer. Somos seres humanos y ¿por qué eres amigo de esta persona? Pues porque conectaste, porque te cayó bien, porque están en el mismo canal, o a lo mejor son totalmente diferentes y eso es lo que te atrae, ¿no? Y entonces de la misma manera deberías de enamorarte de la persona. Claro, totalmente, ¿no? Sí. Hay que tener algo tan privado que es la sexualidad. Entonces, exacto. También
digo, hablando de esto, porque todo va de la mano, ¿no? Es que bueno, la sexualidad, yo decía, bueno, es que tú estás viendo a mí una mujer heterosexual, a mí tú no sabes que a mí me gusta aventarme del closet. O sea, ¿por qué la gente está tan preocupada de la sexualidad de las personas? Porque de pronto es una pregunta invasiva que ha sido como padres, nos han preguntado si ya se operó. Ay, sí. Cuando tenía 9, 10 años, dices, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? Claro. Uh-huh. Un número. Y número 2, ¿a ti qué te importa? Claro. O sea, es que es lo que te digo, ¿a ti qué te importa? ¿Qué te importa mis, están muy preocupados con las relaciones sexuales y dices, pues a lo mejor me gusta aventarme del closet, ¿tú qué sabes? ¿No? Sí. La verdad. Entonces, nos preocupamos por cosas tan irrelevantes, que pasan dentro de las 4 paredes de un espacio, o a lo mejor no, pero sí, o sea, es como, ¿qué importa? Importa la persona, ¿quién es la persona? Uh-huh. Sí, justamente en este podcast he tenido la oportunidad de platicar con varias chicas y chicos trans. Y esa pregunta a mí siempre me ha parecido muy de mal gusto, ¿sabes? El preguntar por algo tan íntimo. Creo que es algo que solamente complace el morbo de la gente, pero no le suma nada a sus vidas. Totalmente. Pues quizá no está lista, ¿sabes? A veces también creo que uno sale cuando tiene que salir. Entonces que te forcen, eso no es una ayuda, porque quizá tú no quieres ese empujón en ese momento, pero qué padre saber que puede sentir que tiene un entorno seguro, ¿no? Eso creo que ya le evitó una niñez súper traumática y súper fuerte, porque aquí viene algo un poco fuerte, pero tú antes de tener una hija trans, ¿qué mitos o qué prejuicios escuchabas que esas personas eran? Muchos, me imagino. No quiero que los menciones porque todos son fatales, pero a lo que voy es, ¿cómo tú puedes ayudar a que las personas que pueden estar escuchando deconstruyan ya con tu vivencia de madre trans? ¿Cómo puedes decir que es una vivencia de madre trans y cómo tú ves a un hijo? Mira, por ejemplo, me irrita muchísimo cuando oigo este tema del baño. Okay. Y digo, bueno, en casa tenemos un baño que compartimos todos, yo creo que todos en las casas, en nuestras casas, todos hemos compartido el baño, aunque tengamos un baño para cada quien, todos en algún momento hemos usado el baño del otro, si fuese el caso. Entonces, las personas trans no andan por la vida enseñando sus genitales, al contrario, cuando tú conoces y sabes un poco más, te das cuenta que eso es parte de esa disforia que tienen, que no les gusta. Entonces, eso me molesta muchísimo, que piensen y que digan que no, que van a andar por la vida enseñando sus genitales. O sea, me parece terrible, es parte de eso. Quisiera que entendieran que son personas, que son capaces como cualquier otra persona de ser, de tener una profesión. Claro. No, lamentablemente muchas de estas personas las han encasillado en otros oficios, porque, y que me parecen, todos los oficios son totalmente respetables, y yo creo que yo nunca y no quisiera jamás usar el lugar de una persona trans, nunca. No puedo hablar con una persona trans, pero a través de mi hija, y creo que jamás tampoco voy a saber realmente todo el dolor que ha padecido, ¿sabes? Porque a través de los años ella ha ido contando de pronto cosas que pasaba, y estamos hablando de una niña, hay cosas que le van en la escuela, y te lo juro que sufro, digo, ¿cómo no nos dijo? Claro, me duele, ¿cómo no vimos esto, no? Entonces, no creo que podamos mencionar, porque la verdad es que de la comunidad, de la diversidad, yo creo que es justo ellos son los que más marginados han estado, definitivamente. Totalmente. Yo también creo que tengo mucha admiración específicamente por las mujeres trans, porque en una pirámide social se ha visto eso, ¿no? Que tristemente
ellas son las que están hasta abajo por el tema de las oportunidades, no porque sea por el tema de capacidades, no, simplemente porque son la población más vulnerada, pero yo también veo ese cambio que tú dices, ¿sabes? Y creo que hay que enfocarnos en eso, en la oportunidad que yo también puedo ver. Hace poco platicamos con una chica trans que la UNAM ya le aceptó el cambio de su nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí vengo a preguntarte eso, ¿qué tan difícil ha sido el tema de los papeles? Nos comentabas hace ratito que es un tema muy difícil el platicar con instituciones como la SEP, el registro civil. ¿Cuáles son las limitantes que te ponen o que te dicen? Mira, te voy a poner un poquito en contexto. Cuando empezamos este camino, que también es otra tontería que se dice y que la vimos con los diputados de no, es que cómo, es que tal que los papás un día se enojan y entonces uno va y le cambia el nombre al otro por darle en la torre. Y yo, si supieran también que como papás manejamos un espacio para entender lo que nos está pasando. Claro, ¿no? Yo te podría compartir que nuestro primer año fue un año bien difícil. Yo andaba como gato, con las uñas de fuera, con las antenas al 1000, nada más sabía a ver por dónde me iba a llegar el caso para responder. Vivía así en una alerta, porque como te decía, no sabes cómo va a reaccionar la familia, tu entorno, los vecinos. De pronto te cuestionas, hijo, me tendré que cambiar de país, de ciudad, de planeta, o sea, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vives sí, con mucha incertidumbre aunado a las cosas que oyes alrededor, ¿no? Yo recuerdo que el primer grupo de apoyo al que asistimos oíamos las historias de las familias que llegaban a una escuela y les negaban el acceso o se los condicionaban, y si de pronto alguna familia aparte de esa escuela se enteraba que había una infancia trans, entonces exigían a la escuela que la corrieran y pues la dejaban. Entonces el panorama en ese momento sonaba muy fuerte, ¿no? Entonces cuando te dicen las cosas dices, no es que llega tu hijo y te diga, ¿qué crees? Soy trans y ya, o sea, y tú automáticamente al otro día ya, no. Tú también tienes un proceso, ¿no? Hay inclusive para algunas familias viven una especie de duelo porque, claro, tienes expectativas, ¿no? O sea, a lo mejor hay familias que pensaron, voy a tener a mi hijo que va a heredar mi apellido y va a seguir con nuestra tradición familiar de ser abogado, yo qué sé, ¿no? O claro, mi hija se va a casar de blanco y va a tener 8 nietos, yo qué sé. Entonces, también ese es un shock. De pronto dices, a ver, ¿cómo? Claro. Tú ya habías imaginado con tu expectativa, pues la que te genera temas. O sea, creo, mira, cada familia lo vive, o cada persona, cada padre y madre tiene sus procesos y sus tiempos. Entonces, no es algo de la noche a la mañana. Yo creo que nosotros, cuando empezamos a ver el tema no fue inmediato, quizá habrían pasado unos 2 años, que vivimos ciertas circunstancias que es cuando dices, es que ya está llegando el momento. Justo, pues, si no en la escuela, porque en la escuela no tuvimos ese problema, afortunadamente, pues en algún momento en algún servicio de salud del gobierno, que vas y es un salón enorme, y entonces te hablan por tu nombre y tú ves que se para una persona que no coincide con el nombre que dijeron. Y entonces las miradas, los cuchicheos, aparte hoy te atendió el doctor Juan y dentro de un mes o 2 es la doctora María y así vas. Entonces cada vez tienes que contar la historia y se vuelve muy desgastante, ¿no? Ves la incomodidad de tu hija, tu hijo, ¿no? De todo, que tengas que dar explicaciones o vas a inscribirte a una clase X que tienes que llevar una identificación. Y entonces tienes que explicarle a la persona y el cuchicheo, o sea, es muy incómodo, muy molesto. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, nos topamos con que en la Ciudad de México, la única forma de acceder a este cambio era a través de un juicio. Entonces, el juicio nos pareció terrible por el hecho de que, pues, es patologizante, claro, ¿no? Costoso, obviamente. Te piden, ¿cómo se llama? Dictámenes psicológicos, psiquiátricos, inclusive a veces hasta de los padres. Y al final
esta resolución depende de una persona que no te conoce, que no ha vivido todo lo que tú has vivido, ¿sí? Le interesa aprender, yo creo. Pero más allá de eso, depende, esa persona va a decir si tu hija, tu hijo es quien te está diciendo que es. Claro. Está muy tremendo. Entonces decidimos que no nos íbamos a ir por ese lado y entablamos una solicitud hacia el Registro Civil de la Ciudad de México que terminó en una demanda. Uh-huh. Y esta demanda fue la que presionó, esta y otras, porque éramos varias familias, cerca de 20 familias, o sea, fue tan largo el proceso que los niños empezaron a ser mayores de edad, empezaron a cumplir. O sea que ese grupo de 20, te estoy diciendo 20, podemos haber sido 18, no recuerdo, se fue minimizando, se fue haciendo más pequeño porque pues iban creciendo, ¿no? Pero al final esa presión que ejercimos funcionó para que se diera esta oportunidad de que a partir de los 12 años y sobre todo que pudieran ir acompañados de mamá o de papá, porque otra de las cosas que te digo y que hablamos hace un momento es no siempre están acompañados por ambos padres y claro. Generalmente, o sea, según nuestras estadísticas que lo que hicimos en nuestro grupo, el 86% está acompañado de mamá, el 12% de papá y el otro porcentaje que sobra es otra persona que no es ni papá ni mamá. Entonces lo que nosotros queríamos también es que no me obligues a que papá y mamá estén de acuerdo, porque entonces ya se amoló la cosa. Claro. Volvemos a otro tema, a un país donde gran número de las casas, de las familias, es la madre la que está al frente, ¿no? Entonces eso nos ayudó a lograr este punto. Sin embargo, nosotros no conseguimos el acta de esa manera, sino que en octubre del 2020 salió un decreto en el estado de Jalisco, donde ahí sí cualquier persona de cualquier edad puede solicitar su cambio. Y mi hija directamente solicitó su cambio. Wow. Entonces eso estuvo increíble. Aparte, tienen a nosotros el juez que nos tocó te prepara toda una carta para que sea de una forma en que ella lo pueda entender. Eso me pareció increíble. O sea, están realmente pensando en las infancias, ¿no? Suena muy padre lo que te estoy contando, pero cuando ya tienes esta acta y regresas a tu estado, porque eso sí, también Jalisco te acepta de cualquier estado, sin ningún problema. Puedes ir solo con tu papá o tu mamá y tú lo solicitas personalmente, o sea, el menor. Pero cuando regresas a tu estado y si en tu estado no hay una ley de identidad, ahí te quedaste. Ahorita, de esto que te estoy contando, del 2000 que pasó lo de Jalisco, lo de la Ciudad de México, ha de haber pasado pues hasta el finales, ¿no? Como principio, por ahí del 21, como un año después, más o menos. Se han ido sumando estados. Ya ahorita yo creo que ya llevamos como unos 18 estados de la República que ya permiten este cambio, aunque solo 3 estados lo permiten a partir de los 12 años, 2, Ciudad de México y Oaxaca, y Guadalajara lo permite para todas las infancias. Pero te digo, si nos quedamos detenidos cuando regresas a tu estado y si en tu estado no hay esta ley de identidad, ahí se queda otra vez atorado. Entonces nos falta todavía mucho trabajo en ese sentido. Algunas personas que lo han logrado, aún siendo válido en su estado, por así decirlo, más que válido, permitido, te digo, dependemos mucho de la buena voluntad y es donde te digo que veo que hay un cambio. Creo que cada vez hay más aliados, están entendiendo. Una secretaría que los tiene súper capacitados es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Inclusive ellos, fíjate, lo abrieron también en sus consulados. Y ahí sí las infancias pueden ir a cualquier consulado
y solicitar su acta de nacimiento y se la dan. Wow. Justo considero eso, o sea, que para que esto se acabe de raíz, muchas personas de esos cargos son las que más educadas deben comenzar a estar. De los cargos públicos, totalmente. Entonces, para ir concluyendo ya en esta tan interesante plática, te vuelvo a agradecer y a felicitar. ¿Qué mitos crees que aún queden por derribar? Pues el que los niños están pasando por una fase, ¿no? Yo creo que algo que debería de ser de entrada es permitirles ser, punto. Ya no entremos en temas trans. Si se te acerca tu hija, tu hija y tú estás notando cosas, permítele ser. Claro. Permítele experimentar, permítele expresarse. Si es una fase, pues será una fase y después ni se acordarán. Y si no fue una fase, le permitiste que pudiera de alguna forma mandarte señales para que le acompañaras en este proceso, ¿no? Claro. Creo que deberíamos de quitarnos el binarismo terrible, ¿no? Totalmente. Y todos estos estereotipos de la mujer se queda en casa y cría hijos y el hombre, que cada vez es más... o sea, esto cada vez es una mentira. No es una mentira, es un mito, porque cada vez son más las mujeres que están fuera de casa. Y he visto ya muchos hombres que trabajan en casa y ayudan más en las labores, ¿no? A veces él es el que se queda en casa y ella es la que está afuera, pero deberíamos derribar todos esos pensamientos y, como te decía al principio, somos personas y pues si yo puedo salir y hacer y cargar el garrafón de agua, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? O sea, sí, perdóname el ejemplo, pero es como... Sí, es muy de día a día, pero ¿no? Es así de simple. A ver. Y entonces permitirnos ser e irnos buscando, porque algo que entendí con mi hija es, mi hija tuvo el valor de salirse de la caja. ¿Por qué la tengo que meter a otra? Claro. Ella va a crecer, así es como queremos que crezca y viva su vida, punto. Uh-huh. Con la expresión que se le dé la gana. Claro, totalmente de acuerdo. ¿No? Sí, pues de verdad es un tema muy, pues llega a ser hasta indignante, pero te repito, yo también quiero enfocarme en lo positivo. Yo también veo un avance agigantado desde que yo salí del closet ahorita. He visto a pasos agigantados el tema trans. Y nada más la última pregunta, y que creo que es un punto a adoptar. ¿Has escuchado tú de los padres que ahora se enfocan en la neutralidad sexual? Sí. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, estoy de acuerdo, porque es un poco de lo que te he venido hablando, ¿no? Porque si les permites que se desarrollen como así, sin cargarlos hacia un lado o hacia el otro, digamos que en el espectro de ¿no? En el gris, que no sea ni blanco ni negro, si los permites en el gris, creo que esas personas van a tener una apertura de mente distinta, van a ver la manera distinta, no van a caer en estereotipos, no van a tener ideas de que tengo que hacer o no puedo hacer determinadas cosas. Deberíamos darnos cuenta que todos somos capaces de todo. Claro. Sí. Y sí estoy de acuerdo. No sé dentro de este mundo binario cómo se puede lograr. Yo tampoco lo entiendo. ¿Me explico? No lo entendería. O sea, yo lo sentiría más como así, con nada más la libertad de ser, pues si no quieres poner vestido, pantalón, porque sobre todo en el tema de las niñas, particularmente hablando, no importa si juega fútbol, si le pones un pantalón. Cuando es al revés, cuando tu hijo quiere bailar ballet y ponerle un vestido, ahí es donde empieza el tema. Entonces, sí, claro, creo que podrías dejar como, pues ella escogió hoy una camiseta rosa, o él, ¿no? Pues órale, o sea, pero no entendería cómo va a funcionar en este mundo binario sin que caiga en la etiqueta.
sin que le empiecen a decir, tienes un niño amanerado porque lo viste con un vestido, cuando le diste la libertad de que lo escogiera, ¿no? Es un tema complejo. Yo también lo veo, me pareció genial cuando escuché de eso. Para los que no hayan escuchado, son estos padres que deciden criar a sus hijos, hijas e hijes simplemente sin un género, sin encasillarlos a nada. Y cuando los niñas crecen, pues ellos eligen su género. Entonces yo también lo veo muy complejo. Por algo ahorita solo está en países que también allá debe existir cierta resistencia de algunas partes de la población. Pero yo nada más quiero, para terminar, reconocerte muchísimo a tu esposo, aunque no haya podido estar en esta entrevista, pues también le quiero hacerle llegar mis aplausos, mi admiración, mi admiración principalmente por cómo se tomaron tan de ustedes esta situación y todo lo que han logrado. Pueden sentirse sumamente satisfechos que han cumplido su misión de padres, creo yo, que es justo esta, el amar a tus hijos, hijas e hijes incondicionalmente de lo que les guste o lo que decidan ser. Entonces, por mi parte, va a ser todo, Fer. Muchas gracias, de verdad. No sé si tú quieras dar un mensaje final para las personas que nos escuchen, para los papás, las mamás trans, para quien guste. Pues antes que nada quiero agradecerte la invitación, también quiero agradecer tus palabras, de verdad creo que no hicimos nada extraordinario, simple y sencillamente acompañar y amar a nuestra hija, y si ella está siendo una persona valiente, a sus padres no nos podemos quedar atrás, ¿no? Y ella nos da esa fuerza para acompañarla en este proceso hasta donde se nos sea permitido, ¿no? Uh-huh. Y yo les diría a los padres o a las familias que me escuchen que amen a sus hijos, que los abracen muy fuerte, nada más. De eso se trata todo. Uno viene a esta vida a tratar de ser feliz, ¿no? Porque solo se tiene este momento, entonces qué mejor que hacerlo como uno desea, porque al final no le haces daño a nadie, ¿no? Eso les diría que todo mejora, ¿no? Que no hay que tener miedo, al contrario. El amor es poderosísimo, suena a cliché, pero realmente el amor es poderoso. Sí lo es. Muchas gracias, Fer. Muy bonitas tus palabras. Y pues aquí estoy para lo que pueda ayudarle. Agradezco nuevamente su tiempo. Muchas gracias, Oscar. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el_podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, dar un compartir, dar un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas, y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.